Muchas veces se nos pasan desapercibidos detalles fundamentales de los medicamentos. Uno de ellos son las fechas de vencimiento. La pregunta que muchos se hacen es si se pueden utilizar más allá de esta llamada fecha de expiración. Pues precisamente va a ser el tema en el podcast del doctor Elmer Huerta, en consulta con el doctor Huerta, que pueden escuchar siempre en su plataforma favorita. Es un tema fresquito que está saliendo esta mañana en Spotify, por ejemplo, o Apple Podcasts, y él está con nosotros en vivo para hablar del tema, doctor. Como siempre, un gusto. El doctor Elmer Huerta, que nunca tendrá fecha de vencimiento. Eso me gustó. Alejandro, buenos días, gusto de saludarte. Buenos días también a todos nuestros televidentes. En mi país dicen, la procesión va por dentro, Alejandra. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero te tengo que preguntar si la fecha de vencimiento es cuestión de mercadeo o no. Mira, esa es una pregunta que la verdad es que no he encontrado respuesta. He buscado la respuesta a esa pregunta porque es lo primero que se ocurre, se ocurre, ¿verdad? Pero mira, la historia es la siguiente y eso lo relatamos en el podcast. No quiero darlo todo para que nuestros televidentes escuchen el podcast, pero hasta los años 70, la distribución, el uso de las medicinas en Estados Unidos era un desorden completo. No había un registro, etcétera. Fue recién en el año 1972 cuando se crea lo que se llama el Registro Nacional de Medicinas. Cada medicamento, ya sea de venta libre o de receta, Alejandra, tiene un número, un código, eso se crea. Y luego el año 79, ¿de dónde habría salido la idea de que se dijo, los medicamentos que se vendan en Estados Unidos van a tener que tener una fecha de expiración? ¿Y cómo se define esa fecha? Es de lo más curioso. Dijeron, bueno, la fecha de expiración la vamos a definir como aquella fecha hasta la cual el fabricante del medicamento garantiza que funciona. Hmm. Y en el podcast decimos, es como si un entrenador de un equipo de fútbol dijera, yo garantizo que mis jugadores van a tener buen estado físico hasta los 20 minutos. Pero no, los jugadores van hasta los 90 como si nada. O sea, eso no dice nada en realidad. Pero para responder directamente a tu pregunta, no se sabe cuál fue el origen. Y la gran mayoría de medicamentos en Estados Unidos tiene una fecha de vencimiento que va de 1 a 5 años. Yo voy a hablar de una leyenda urbana, o al menos como dicen por ahí, lo que te comenta la mamá, lo que te comenta esa tía. Ay, tengo un dolor de cabeza, tengo un problema estomacal, voy a tomarme un antibiótico que tengo en la casa, pero me doy cuenta que expiró más o menos hace un año y me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, lo único es que ya no tiene efecto. En muchas ocasiones uno siempre escucha que no es que te vas a intoxicar o te vas a enfermar, sino que realmente es que la pastilla ya no funciona y pierde su efectividad. ¿Qué opinas de esta leyenda urbana? Muy bien, pues eso lo relatamos en el podcast. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Pues la ciencia tiene muchísimos estudios que se han hecho y lo relatamos en el podcast acerca de estas dos cosas. Número uno, ¿cuál es, digamos, el porcentaje de efectividad, de potencia del medicamento que se pierde a través de los años? Y va a ser una sorpresa para nuestros oyentes cuando escuchen el podcast que hay medicamentos, Alejandra, de uso muy común que, mira, han estado activos todavía 20, 30, 40 años después de su fecha de vencimiento. Esos son estudios que se han hecho aquí en Estados Unidos por la FDA y el Departamento de Defensa. Y con respecto a la toxicidad, que es lo que preguntas también, mira, no existen casos reportados de gente intoxicada por haber tomado medicamentos fuera de fecha. Ok, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces, por ejemplo, con las medicinas que están expiradas? Cuando hablábamos del tema ayer, mencionábamos, por ejemplo, el colirio o el jarabe para la tos, que también tienen una fecha de expiración. Y una de nuestras productoras ayer, que me dio mucha risa, decía, tenía una vitamina C que tenía una fecha de expiración de hace más o menos unos 4 o 5 meses, pero yo me lo tomé igual porque no las quiero perder. ¿Qué nos menciona sobre el tema? Correcto, muy bien. Esto, yo creo que esto sí vale la pena mencionarlo, aunque está en el podcast también. Mira, se han hecho estudios, o sea, hay ciencia al respecto, Alejandra. Esto no es, son opiniones, no, son estudios científicos. Lo que se ha visto es que los productos que son líquidos, gotas para los ojos, jarabes, suspensiones, inyecciones, esos productos sí tienen una fecha de vencimiento mucho más estricta, se pueden vencer.
pero los productos sólidos, las pastillas, las cápsulas, el polvo de inyección, no el líquido, pueden, digamos, si lo decimos en el podcast, durar mucho más tiempo. De tal modo que yo creo que una recomendación general que le podemos hacer a nuestros televidentes es, número uno, todos los medicamentos que sean líquidos, por favor, respetar la fecha de vencimiento. Los medicamentos que sean sólidos, pastillas, etcétera, hable con su médico. Estoy seguro que su médico está bien informado, está al tanto de estos estudios que comentamos en el podcast y de repente su médico le dice, mira, esa vitamina o ese producto que tienes, no lo tienes, con mi permiso lo puedes tomar.